días a todos. Gracias a quienes ya comenzaron a conectarse a este en vivo. Estamos muy contentos de dar inicio a la ponencia de este día, donde desarrollaremos el tema Cambios de paradigmas, evolución de la mirada sobre la discapacidad y la educación especial. Mi nombre es Crisia Luna y voy a darles la introducción acerca de esta actividad en vivo que estamos llevando a cabo. Esta ponencia es la segunda de las diferentes actividades que estamos llevando en nuestra campaña Educación para Todos. Campaña que realiza Teletón El Salvador año con año para sensibilizar a la población acerca del acceso y la necesidad de continuar con una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad. Porque la educación es uno de los derechos universales y como salvadoreños es nuestro deber garantizar que todos los niños en edad escolar tengan acceso a una educación. La mecánica que ocuparemos este día será la siguiente. Nuestra ponente tendrá una exposición de aproximadamente 30 minutos de intervención y al finalizar brindaremos un espacio para responder algunas preguntas del público. Por lo que los animamos a interactuar en los comentarios bajo esta transmisión para que podamos dar respuesta a estas preguntas al final de la intervención de nuestra ponente. Habiendo aclarado la dinámica que vamos a tener este día, sin más, quiero darles la presentación a la ponente de este día. Ella viene en representación de Teletón Uruguay, nuestro Teletón hermano, que nos va a compartir acerca de los cambios de paradigma respecto a la educación de las personas con discapacidad. Ella es maestra especializada en multidiscapacidad, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Posee un posgrado en dificultades del aprendizaje, un diplomado en educación inclusiva y posee una formación en educación de derechos humanos e investigación educativa. Además, posee una gran trayectoria en Teletón Uruguay, quien además ha mostrado una gran empatía y compromiso con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito educativo. Ella es María Victoria Varela, a quien le doy una calurosa bienvenida. Así que le cedo la palabra a María Victoria. Es un gusto poder contar con su participación este día. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de Teletón Uruguay, agradecemos mucho la invitación, la oportunidad de poder intercambiar con ustedes y contarles un poco el recorrido que ha hecho Uruguay también en este proceso de transformación de la educación para todos. Bueno, como dijo Crisia, el objetivo hoy es poder compartir con ustedes algo de información y después tener la oportunidad de intercambiar, así que animo a todos los que tengan dudas o comentarios poder compartirlo y bueno, sobre el final estaremos intercambiando un poquito. Este encuentro lo llamamos cambio de paradigma porque bueno, cuando uno piensa en las personas en situación de discapacidad es mucho la transformación que se ha vivido a lo largo de la historia y bueno, el objetivo es contarles un poquito cómo ha sido ese recorrido y pensar hasta llegar a entender el lugar en el que estamos hoy y la mirada que hay hoy sobre la discapacidad a nivel mundial y después, como les dije al principio, contarles un poquito qué es lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Para empezar, los invito a poder ver un video que es corto, que me parece que es muy ilustrativo, y bueno, y después vamos a poder compartir un poquito más. Así que los dejo con el video. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. I saw a skeeter on my head, blinked his eye and I killed him dead. Gotta jump down, spin around and weed a patch of turnip. Gotta jump down, spin around and weed a patch of day. Gotta weed a patch of turnip. Gotta jump down, spin around and weed a patch of turnip. Gotta jump down, spin around and weed a patch of day. I saw a gal in Calico, she tripped and fell and she didn't say hello. Gotta jump down, cook a mess of greens. Gotta jump down, spin around and cook a pot of day. Gotta jump down, cook a mess of greens. Gotta jump down, spin around and cook a pot of day. Gotta cook a pot of day. Gotta spin around, jump down.
Chove den der putzt. I got a big who's nice and greasy. All you ladies take it easy. Gotta jump down, spin around, pull a pail of water. Gotta jump down, spin around, pull a pail of day. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. Gotta jump down, spin around and pick a bale of cotton. Gotta jump down, spin around and pick a bale a day. I saw a skeeter on my head, blinked his eye and I killed him dead. Gotta jump down, spin around and weed a patch turner. Gotta jump down, spin around and weed a patch day. Gotta weed a patch turner. Gotta jump down, spin around and weed a patch turner. Gotta jump down, spin around and weed a patch day. Es un video que apunta un poco al humor, pero también evidencia situaciones cotidianas donde las personas, tengan o no una situación de discapacidad, viven en la vida diaria, en la cotidianidad de lo que ocurre cuando se cae una tostada, de la interrupción de un celular en una clase. O sea, son personas como cualquiera de nosotros, tienen todos los derechos para participar de los mismos espacios y deben ser entendidas desde ese lugar. Todos somos personas y todos podemos atravesar situaciones similares, ¿sí? Entonces, desde ese lugar que vendría a ser el paradigma actual, es que los invito a hacer un poco el recorrido hacia atrás, porque obviamente esto no fue siempre igual. Las personas en situación de discapacidad han tenido que atravesar un largo trayecto, donde las cosas no siempre resultaron fáciles, y bueno, pensar un poquito en la mirada sobre la discapacidad. Cuando uno piensa en esta transformación, lo primero que ocurre los primeros registros que tenemos sobre las personas en situación de discapacidad refiere a un modelo que se le llamó el modelo de la presidencia, que hay autores como Palacios que escriben sobre esta etapa de la historia, donde en realidad civilizaciones antiguas, como eran la civilización griega o la civilización romana, hacían mucha exaltación a lo que era la belleza y las capacidades físicas de las personas, entre ellos la fuerza, por ejemplo, y entendía que todas aquellas personas que no cuadraban en ese modelo de ser humano, debía ser eliminado de la sociedad porque era prescindible para la sociedad, es decir, no tenía ninguna función, no iba a poder cumplir ninguna función, y por lo tanto se avalaba a nivel de la sociedad su eliminación. Entonces, por ejemplo, ahí hay un grabado donde una persona en situación de discapacidad visual, en este caso, era arrojada desde el monte Taygeto, que es un monte en Grecia, donde se los tiraba y se los asesinaba. También en este periodo hay evidencia de lo que fue el infanticidio en Roma, donde los soldados romanos salían a recorrer las calles y mataban a los niños que habían nacido en situación de discapacidad porque no los consideraban necesarios para esa sociedad. Y eso ocurrió en este mundo y ocurrió en un periodo muy extenso de la historia y de alguna manera avalado por todos, ¿sí? Este periodo cambia cuando en la Edad Media, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad son consideradas como objeto de burlas, entonces pasan a ser lo que fueron, por ejemplo, los bufones del rey, o las personas que eran llevadas a los circos, ¿sí? Y si bien ocupaban un lugar en la sociedad, era un lugar en realidad donde se los denigraba, ¿verdad? Donde no había expectativas de superación ni obviamente respeto hacia sus derechos. Bueno, con la historia que sigue avanzando y el surgimiento de las religiones, la Iglesia y la fe empieza a mirar a las personas en situación de discapacidad con una mirada de misericordia, y es así que se termina con el asesinato de las personas en situación de discapacidad, pero se los pone en un lugar donde se habilitaba la lástima, ¿sí? La limosna. Hay algunas pinturas en basílicas antiguas que muestran, por ejemplo, niños en situación de discapacidad
que eran como angelados, entonces siempre a un lado de la Virgen María, con alas de ángel, siempre como en un lugar que no era el mismo que ocupaban otros niños. ¿Tá? Entonces, si bien ahora son merecedores de la vida, tampoco siguen ocupando un lugar común como el resto de los niños, por ejemplo. ¿Tá? Y bueno, la historia sigue avanzando y empiezan a surgir, pero ya en una edad moderna, o sea, tuvieron que pasar muchísimos años para que la sociedad empezara a poner la mirada sobre las personas en situación de discapacidad y pensar en lo que podían ser los centros de rehabilitación. En este caso ya con una mirada muy médica, donde a sus inicios eran centros de investigación y de experimentación. Entonces las personas eran alojadas en esos centros, eran hospicios a cargo de médicos, y se atendía desde el área de la salud la deficiencia, ¿sí? Y bueno, y en ese periodo surgen muchísimas teorías, surgen muchísimos experimentos, y las personas son marginadas en centros, pero ya con una mirada hacia la atención, ¿no? De todas maneras, esa no era la mirada que nosotros hoy tenemos, tampoco la que muestra el video, y para eso tuvo que pasar muchísimo tiempo, ya a finales recién del siglo XX, donde aparece la psicología, y con la psicología del desarrollo se empieza a pensar en lo que es la educación de las personas en situación de discapacidad, y se empiezan a generar lo que fueron los primeros centros de educación especial. ¿Tá? Para eso también tuvo que evolucionar muchísimo en nuestro país particularmente. Pasaron muchos años para que se pudiese pensar en la educación de las personas en situación de discapacidad en lo que son los centros educativos regulares. La última imagen muestra una ronda en un centro educativo común de mi país, donde el objetivo, o hacia donde aspira llegar la educación en Uruguay, es a que todos ocupen el mismo espacio, y las escuelas especiales vayan quedando más hacia una mirada, hacia un objetivo de apoyo a la escuela común, ¿sí? Pero bueno, como ustedes habrán visto, pasamos en esta línea de tiempo desde un periodo donde las personas se las asesinaba con aval de todos, a una mirada actual donde las personas tienen el derecho a concurrir desde un centro educativo, a un restaurante, a un trabajo, como cualquier otra persona, y ser atendidas y valoradas en su funcionalidad, más allá de la discapacidad que presente. Bueno, hoy estamos entonces en lo que se llama el modelo social. Esta caricatura a mí me encanta porque muchas veces quizás lo que queda en este modelo actual, en este paradigma actual, es no ocuparnos tanto del nombre que tiene de este paradigma, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, sí, tienen los mismos derechos, todas las personas tenemos los mismos derechos, y bueno, y nos preocupa, bueno, cómo nos dirigimos hacia esas personas, por ejemplo, como marca esta caricatura. Entonces, ¿cómo tendría que llamarlo? Y empieza, lo llamo discapacitado, lo llamo persona con discapacidad, lo llamo persona en situación de discapacidad, y en realidad, si es una persona, tiene un nombre, como tenemos todos, y por lo tanto el nombre en este caso es Alberto. Bueno, el modelo social lo que nos dice es eso, que todos somos personas, por eso tenemos un nombre, y por lo tanto, más allá de la discapacidad, lo que nos define es la persona. ¿Tá? Y bueno, y dentro de lo que nos define como persona, la educación ocupa un lugar fundamental. La educación en cualquier parte del mundo es el espacio donde se transmiten los valores de esa sociedad, de ese conjunto de personas, y poder participar de ese espacio de formación va a garantizar que realmente después yo pueda formar parte de esa sociedad, ¿sí? Y por lo tanto, todas las personas tienen el derecho garantido, ¿sí? De poder educarse. Pero como en las personas en situación de discapacidad, esto ha evolucionado en los últimos años de una manera muy abrupta, en la educación, este proceso no es fácil. Entonces,
se ha puesto mucho el énfasis en pensar en la inclusión educativa. Yo siempre digo que el objetivo sería que en algún momento saquemos la palabra inclusión, porque en realidad la educación debería de ser para todos y punto. No tendríamos que ponerle un pronombre a esa palabra, no tendría que ser inclusión educativa. En realidad, si la educación es para todos, se da por entendido que es inclusiva, sea una persona en situación de discapacidad, sea una persona de otra raza, otra religión. Pero bueno, en estos últimos años, a partir de la década de los 90, como ustedes ven ahí, surge el concepto de la inclusión educativa para dar respuesta a la diversidad del alumnado que estaba dentro de las aulas. Y en realidad, bueno, es un concepto teórico que busca eso, poder asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación, y siempre partiendo de la premisa que la escuela tiene que dar respuesta a la diversidad. Y nosotros tenemos algunos autores y tenemos algunos documentos que son clave. Entre ellos tenemos el último informe de la UNESCO, donde habla específicamente de la educación inclusiva, y yo saqué como algunos fragmentos que me parecían como claves y hice algunas reflexiones muy breves para compartir con ustedes, entre ellas esta que dice que la educación es un derecho de todo el estudiantado a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Y la tomé porque no se trata de cualquier educación, tiene que ser una educación de calidad, porque el Estado debe de garantizar a toda su población que no solamente esté inserto en un espacio educativo, sino que reciba aquello que necesita. Y para que sea de calidad es cuando nosotros pensamos en las personas en situación de discapacidad, qué ajustes, qué herramientas, qué recursos tengo que utilizar para que realmente sea de calidad y atienda las necesidades de esa persona. ¿Sí? Después pensaba en esto, que la educación es un derecho humano fundamental. Entonces, si todos somos conscientes de que es un derecho humano fundamental, no debería de tener discusión, ¿verdad? Esto ya no debería de seguir siendo un tema para discutir entre las personas o para cuestionarnos. Todas las personas tenemos derecho a la educación. Como tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la educación. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla ese derecho. La educación, la UNESCO dice que tenemos que garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para el logro de un desarrollo sostenible, ¿sí? Está dentro de uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el tema de la educación, y ellos plantean que la Organización de las Naciones Unidas plantea que es la forma de poder garantizar un mundo para todos. Entonces, es la clave la educación. Y por último, pensé en este pequeño enunciado que dice: la inclusión mejora el aprendizaje de todos, porque a veces también ponemos énfasis en eso de que el derecho a la educación, que todos estén insertos, que el niño en situación o el joven en situación de discapacidad se beneficia, mejora, por el hecho de estar inserto en un centro educativo y efectivizar su derecho a la educación, pero nos olvidamos que si nosotros estamos en un mundo diverso, si nosotros habilitamos que los centros educativos sean diversos, en realidad todos van a salir ganando. Las personas en situación de discapacidad, pero también las personas que no transitan una situación de discapacidad, porque esto le va a permitir aprender a las personas que no transitan una situación de discapacidad y que quizás nunca tuvieron la oportunidad de convivir con una persona en situación de discapacidad, a aprender diferentes formas de comunicarse, de gestionar algunas cosas, de producir, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, va a obligar a los docentes a diversificar su propuesta educativa para poder llegar a todos, porque si mis estudiantes no son todos iguales, voy a tener que hacer propuestas que realmente abarque a todo el alumnado. Y por lo tanto, las propuestas van a ser mejores. Por lo tanto, la inclusión no mejora solamente, no favorece solamente a la persona en situación de discapacidad, favorece a la comunidad.
si nosotros vivimos en un mundo diverso, para poder entender cómo funciona un mundo diverso, tengo que convivir con personas diversas. ¿Entienden? Entonces, ese proceso de haber pasado de las escuelas especiales, donde albergaban solamente a las personas en situación de discapacidad común, y las escuelas comunes que tenían a personas sin discapacidad o sin diferencias, no era para nada favorable para nadie. Hoy, pensar en la inclusión nos hace pensar en que estamos generando personas que sean flexibles, que aprendan a construir y a vincularse desde diferentes ángulos, porque quizás hoy me tengo que comunicar con un compañero que tiene lenguaje, pero mañana no, y eso enriquece a todas las personas. Entonces, eso me parece que es un punto donde tenemos que poner énfasis, donde los padres que tienen hijos en situación de discapacidad tienen que entender que no solamente es darle una oportunidad a su hijo, sino también darle la oportunidad a otros niños, a otros padres que tienen hijos que no tienen discapacidad, pero que van a aprender a vincularse de otra manera y van a aprender de otra manera. Así que insisto en eso para que nos quedemos pensando y podamos entre todos generar esa oportunidad y construir realmente aulas que sean diversas. ¿Sí? Bueno, y contarles un poquito cómo es el estado de situación en mi país. Uruguay es un país que tiene un amplio marco normativo que ampara a las personas en situación de discapacidad. Yo no quería traerles todas las normas porque, bueno, me parecía que era algo tedioso para ustedes, pero sí contarles que tenemos un recorrido quizás de corto tiempo, pero muy productivo, donde hoy las personas en situación de discapacidad tienen todo el resguardo de la ley para poder acceder desde la educación de la educación básica hasta la educación terciaria, y también en otros aspectos como es la salud, como es la vivienda, como es el trabajo. Ha puesto mucho trabajo y eso tiene que ver también con el esfuerzo que han hecho las organizaciones civiles, las organizaciones de padres que han peleado por el acceso a todos estos derechos de las personas. Así que también este otro mensaje a padres que quizás nos estén acompañando hoy, que bueno, que yo sé que es complejo los recorridos, pero que bueno, que poder generar alianzas, poder unirse con otros padres y pelear por los derechos de sus hijos, trae resultados. En nuestro país, ya les digo, tenemos un amplio marco. Por supuesto que hay errores, no todo ha sido tan fácil, pero bueno, quiero mostrarles, quiero contarles que por ejemplo, nosotros tenemos, denme solo un segundito, acá, perdón, acá les nombro algunas y de las leyes que tenemos, y dentro de lo que es las leyes, quiero quedarme con estos dos documentos. Estos son los últimos que han salido en nuestro país y hablan específicamente de lo que es la inclusión educativa. Uno es un decreto del Poder Ejecutivo que, como ven ahí, es de abril del año pasado, que se firmó en abril y se difundió y se presentó a la población en general en diciembre del año pasado, o sea que es muy fresquito, que es un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en nuestro país. Y ahí hay una cantidad de recomendaciones, de recordatorios, de artículos y de leyes que ya estaban escritas sobre la educación y el derecho a la educación. Y hay también sugerencias a los centros educativos y a los docentes. Y también hay un marco, un recorrido para hacer para que tanto los centros educativos como las familias sepan que violar el derecho a la educación de una persona en situación de discapacidad en nuestro país tiene consecuencias. Entonces, es un protocolo de actuación para garantizar el derecho de una persona en situación de discapacidad. Y esto abarca desde la educación inicial a la educación, hasta ciclo básico, que es la educación tercer año del liceo. Bueno, ahora tiene un cambio en la nominación en mi país, se va a llamar noveno,
pero bueno, es la educación básica, la tiene garantizada cualquier persona que viva en mi país. Y por otro lado tenemos otro protocolo que es una guía para la denuncia de situaciones de discriminación o rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito educativo, que esto fue generado con impulso de las organizaciones civiles, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de mi país y la Defensoría del Pueblo, y fue avalado, reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, por ANEP, bueno, por los organismos de educación que hay en mi país. Y acá con estos dos documentos, en realidad, de alguna manera, no solamente tenemos un montón de leyes que nos dicen, nos recuerdan el derecho a la educación, sino que además tenemos dos documentos que nos dicen qué hacer si tenemos un estudiante en situación de discapacidad y qué va a ocurrir, ¿sí? O qué puede hacer el padre si su hijo es discriminado en un centro educativo por tener una situación de discapacidad. Entonces, como ustedes verán, este camino tiene muchos frutos y de alguna manera nos obliga a los docentes a ahora hacernos cargo de hacer que esto sea posible, ¿verdad? Que la educación inclusiva sea posible. Bueno, y cuando uno piensa en esto de la educación inclusiva, en realidad, a mí me gusta más pensar en educación para la convivencia. Por esto que les planteaba hace un ratito, que la humanidad es diversa. Entonces, no deberíamos de enseñar para incluir a otra persona que no es igual a mí, sino enseñar a cómo vivir entre todos, porque todos somos diferentes. Y hay algo clave, esta también es una foto de una escuela de mi país, es una escuela común. Hay dos niños en situación de discapacidad motriz en silla, pero también hay un niño detrás que está trasladando a una de las niñas, que es un niño con TEA, con autismo, y ellos están en el patio de recreo, están interactuando y concurren a aulas comunes. Pero bueno, un poco a mí me gusta mucho esta imagen porque en realidad relata un día común en una escuela de interacción entre pares, entre la comunidad educativa. Y esto de que en realidad para poder pensar en cómo respetar o ser empático con una persona, solamente se aprende compartiendo, viviendo, estando, habitando los mismos espacios, ¿sí? Y por eso es necesario incentivar la inclusión educativa o las aulas diversas en los centros educativos. Ni que hablar que los niños concurran a los centros educativos. Así que yo traté de ser lo más breve posible, contarles todo este recorrido, porque quiero dejar como un tiempo para poder compartir y escuchar lo que ustedes me quieran transmitir o consultar. Espero que haya sido de interés y bueno, los estoy escuchando. Así que, Crisia, escucho que me quieras transmitir. Muchas gracias, María Victoria. Ha sido un tema muy interesante. Creo que la revisión acerca de la historia de la discapacidad y cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo, pues nos implica tener un reto hacia el futuro, de ir cambiando todavía aquellas cosas que se pueden mejorar. Así que muchas gracias por compartirnos esta importante información. Es bonito ver la experiencia de otros países y tomarlo en cuenta para realizar los cambios que tengamos que hacer acá en El Salvador. Así que abro el espacio a las preguntas del público. La producción me va a ir pasando las preguntas para así poder hacérselas llegar a María Victoria y pues que ella nos pueda compartir en base a su experiencia y sus conocimientos pues las respuestas. Tenemos acá ya la primera pregunta, es de Ligia de Granillo, quien comenta: buenos días, quisiera saber cuáles han sido las principales estrategias que le han permitido lograr ese nivel de inclusión en tu país, o sea, en Uruguay, y cómo han logrado el cumplimiento de estas leyes. Bien, excelente pregunta, Ligia, y en realidad no ha sido nada fácil. Se imaginarán que pasar de aquella mirada de la exclusión, ¿no? Porque bueno, yo rápidamente les conté lo que fue el proceso de transformación de la exclusión en centros educativos especiales a centros comunes, pero entre medio también tuvimos un proceso intermedio, un tiempo intermedio, donde los niños en situación de discapacidad fueron a escuelas comunes
pero en un paradigma de la integración, ¿sí? En un modelo de la integración donde estaban dentro de los centros educativos, pero atendidos por especialistas. O sea, no fue radical el cambio, sino que ha sido han sido como en etapas. Al principio los niños llegaban a las escuelas comunes y los maestros de educación especial iban a las escuelas comunes y trabajaban o en aula diferenciada o dentro de la misma aula, pero eran ellos quienes tenían la tarea de llevar el acto educativo adelante. Y de alguna manera, hoy mirado ya en este otro paradigma que estamos ahora, que es el de la inclusión, era una forma también de exclusión, porque los niños estaban compartiendo un mismo espacio, pero con una propuesta educativa diferente. Entonces, la primera estrategia que se utilizó fue esa en mi país, que los centros educativos especiales que antes estaban destinados solamente a atender dentro de la escuela especial, destinó cargos que se le llamaron maestros itinerantes, que iban a los centros educativos comunes y trabajaban con los niños en situación de discapacidad. La otra estrategia que se utilizó y que se utiliza hoy y cada vez con más fuerza, porque obviamente ahora estamos en otro lugar donde ya los niños no eran situaciones aisladas, hay un niño en tal escuela, hay otro, entonces era fácil que un maestro especial llegara. Ahora los niños en situación de discapacidad están en todas las escuelas comunes y en todos los liceos, y por lo tanto no hay maestros para llegar a todas las escuelas comunes, maestros de educación especial. Lo que empezó a pasar es que los maestros de educación común, entendiendo que este era el modelo en el que estábamos posicionados en mi país y que teníamos que dar respuesta al modelo de la inclusión, empezaron a demandar la formación. Entonces se generaron muchísimas instancias de formación, y hay hoy muchas instancias de formación para maestros y profesores de educación común, es decir, docentes que no eligieron de vocación la formación en educación especial, pero que asumen la responsabilidad de ser docentes para todos y por lo tanto necesitan estrategias. Y bueno, hay permanentemente cursos de actualización docente. Yo no les conté, en realidad no quedó en la presentación, pero no sé qué fue lo que pasó, pero Teletón, por ejemplo, Teletón Uruguay tiene un trabajo muy fuerte en la inclusión desde que surge en mi país. Uno de los equipos más fuertes que tiene, uno de los pilares más fuertes que tiene es el área de pedagogía, donde hay un grupo de docentes que se dedica a poder acompañar a maestros y a profesores de educación común que reciben en sus aulas estudiantes en situación de discapacidad motriz. Se dedica a tomar contacto con los centros educativos, a generar recursos, estrategias para garantizar que los niños y jóvenes puedan concurrir, puedan permanecer estudiando. Por otro lado, también este año es el tercer año que se genera una formación para docentes en educación inclusiva, se llama Inclusión Educativa en la Discapacidad Motriz. Es una formación de 8 meses con una carga horaria muy importante a cargo de todo el equipo interdisciplinario de Teletón, donde se abordan diferentes temáticas, pero siempre con la mirada esa, de garantizar el derecho a la persona en situación de discapacidad y especialmente a la persona en situación de discapacidad motriz, de poder estar en las aulas. Y después pienso como otro recurso, otra estrategia que se haya implementado, ya les nombré entonces, las escuelas especiales van a las escuelas comunes. Les hablé de las formaciones a los maestros y profesores, formaciones complementarias a la carrera, ¿verdad? Desde cursos breves hasta cursos de especialización, que esas son la gran mayoría financiadas por el Estado, pero a su vez hay otras de iniciativa privada, como ocurre con esta de Teletón. Y después la otra que se me ocurre ahora mencionarles es el tema de todo lo que tiene que ver con el acceso a los recursos de manera universal. En mi país existe un plan que se llama el Plan Ceibal, que los invito a navegar y conocerlo, porque es un plan que ha venido a transformar la educación, que es inició entregando a cada estudiante de institución pública, sin ningún tipo de diferencia, un dispositivo tecnológico, una notebook,
Y hoy, dentro del plan Ceibal, existe otra parte que se llama CERTI, donde brinda rampas tecnológicas para el acceso a la educación. Entonces, todo eso es gratuito. Un estudiante que necesite alguna rampa de acceso, como puede ser un joystick, como puede ser un teclado ampliado, como puede ser auriculares, no sé, se me ocurre una aplicación determinada, accede a esos dispositivos sin ningún costo, con el objetivo de que pueda tener esa educación de calidad que queremos para todos. Nombro esos 3 por pensar en algunos, pero bueno, hay muchísimas otras cosas. También está esto, el amplio, la amplia normativa que tenemos. Eso también es un recurso muy importante. Hoy no hay excusa y no tenemos cómo no garantizar el derecho a la educación, porque por donde sea hay normas que así lo exigen y amparan. Buenísimo, María Victoria. La verdad es que interesante conocer todas las estrategias que se han utilizado pues en tu país para poder también retomar algunas ideas, ya que somos países latinoamericanos y compartimos muchas culturas o muchas situaciones que son similares. Así que te agradecemos mucho pues que nos compartas la experiencia de Uruguay. Y tenemos otra pregunta de Verónica Velázquez. Ella consulta: ¿qué paradigmas deben de romper los padres de familia de los niños con alguna discapacidad? O sea, esta pregunta ya va más orientada al tema de familia. Sí, yo creo que lo primero es eso de confiar, de creer, de apostar a la superación y a las posibilidades de los niños y de los jóvenes, más allá de la situación de discapacidad. Son procesos complejos, pero que obviamente para que un niño pueda rehabilitarse y pueda desarrollarse, no lo podemos lograr si no tenemos el apoyo y el estímulo y el empuje de la familia. Entonces, lo primero es eso, es que los padres tienen que confiar, primero que nada, que tienen que entender que es un derecho del niño a ir a la escuela, es un derecho del niño a aprender, porque si no, no va a poder estar inserto nunca en su sociedad, ¿sí? Va a crecer y el día de mañana, si no puede manejar los mismos valores, las mismas normas, las mismas costumbres, los mismos conceptos que el resto de su entorno, va a quedar aislado. Entonces, eso por un lado es un derecho, pero también es una obligación de la familia garantizar ese derecho. Y sé que es difícil, pero bueno, confiar en que es posible y apostar a eso, ¿no? Pelear por garantizar esos derechos, porque se puede lograr. Buenísimo, completamente de acuerdo contigo. Tenemos otra pregunta de Laura López. Ella pregunta: ¿cómo impacta la vida de los niños que son adaptados exitosamente al ambiente escolar? Creo que esa pregunta ya va más enfocada en el futuro, de qué pasa si logramos insertarlos exitosamente, cómo impacta en la vida de... Bueno, nosotros pienso que se refiere más sí, a largo plazo, bueno, como una persona puede desarrollarse. Y yo, primero que nada, estoy convencida de que la educación lo que genera es autonomía, ¿tá? Entonces, esa sería mi primera respuesta. ¿Cómo impacta? Bueno, si yo doy la oportunidad de una persona de educarse, estoy generando una persona que va a ser autónoma, que no va a prescindir permanentemente y para todo de alguien, ¿no? Y por otro lado, que no podemos pensar en una inserción laboral, no solamente la inserción social, ¿no? Bueno, impacta, por ejemplo, que una persona que pueda manejar los mismos códigos que otras va a poder participar de encuentros sociales, de ámbitos comunes, con pares, y obviamente eso es más que beneficioso, sino que también para poder insertarte laboralmente tú tenés que tener alguna estrategia o el manejo de alguna capacidad, ¿no? Y yo creo que en esto de la diversidad todos tenemos capacidades diferentes, y quizás haya algunos que no tengan la capacidad de poder, supónganse, escribir, pero sí van a tener, si tienen la oportunidad de formarse, van a poder tener la capacidad de desarrollar otra habilidad,
¿tá? Entonces, lo que sí es que si no damos esa oportunidad, no vamos a poder garantizar que se inserte en ningún ámbito laboral en el futuro. En mi país tenemos una prestación hacia las personas en situación de discapacidad que es económica, que se le da a cualquier niño o joven, inclusive hasta la adultez, que transite una situación de discapacidad que lo inhabilite temporal o permanentemente al trabajo, pero estamos hablando de una prestación económica que es de muy poco dinero, que no le permitiría vivir con eso nada más. Entonces, hoy por hoy se apunta mucho a eso. Más allá de esa prestación, toda persona tiene el derecho a poder desarrollar alguna habilidad que después le permita insertarse laboralmente y ser autónomo, ¿verdad? Ser independiente, poder tener su casa, poder, aunque necesite de un cuidador, ¿no? Pero al menos poder ir desarrollándose y ser productivo para la sociedad, porque eso también es una clave muy importante. No pueden ser las personas en situación de discapacidad una carga para el resto de la sociedad. Tienen que poder producir, tienen que poder colaborar, porque además tienen mucho para dar y mucho para decir, como tenemos todos. Así que impacta desde ese lugar. Cuando damos el derecho a la educación, garantizamos el derecho a ser parte de la sociedad. Así es una inversión hacia el futuro. También tenemos la siguiente pregunta de Val Moreno. Dice, en su opinión, ¿cuáles son los mitos que tenemos que romper respecto a la educación de las personas con discapacidad? Bueno, se me ocurren mucho, pero voy a empezar a decir algunos. Por ejemplo, que las personas en situación de discapacidad no pueden aprender, eso es lo primero. No pueden aprender lo mismo que los demás, es lo segundo. Que las personas en situación de discapacidad no van a hacerlo tan bien como una persona que no tenga discapacidad, también es otra. Yo conozco personas en situación de discapacidad que son sumamente hábiles y que ocupan hoy lugares que no los podría ocupar una persona sin discapacidad, y obviamente que no los podría ocupar yo. Entonces, pero eso es porque se les dio la oportunidad de llegar a esos lugares, ¿no? No sé, pienso en esto. También pienso, por ejemplo, en cómo la discapacidad en ocasiones, en muchas personas, genera esa mirada de aniñado, ¿verdad? De que son los eternos infantiles, que no tienen intereses, que no tienen intereses acordes a la edad, que no desarrollan la sexualidad. No sé, se me ocurren muchas otras cosas que van apareciendo en el discurso de algunas personas y que en realidad lo que van haciendo es frenando el desarrollo, el crecimiento de esa otra persona que yo tengo enfrente, que por cosas de la vida transita una situación de discapacidad, pero que es una persona. Así es. Catherine Villalta también nos tiene una pregunta. Ella pregunta, ¿a quiénes beneficia la educación inclusiva? Bueno, yo lo dije ahí en el último informe de UNESCO, que recomiendo la lectura, es muy claro, hace una evaluación muy interesante de lo que ha sido el proceso de inclusión y de educación para todos. Ellos dejan bien claro, y yo he tenido la oportunidad de comprobarlo con la educación inclusiva en mi país, que el poder aprender, el poder estar en un espacio común con personas que aprenden, se vinculan, se desarrollan de diferente manera, beneficia a todos, ¿sí? Capaz que yo, por ejemplo, me eduqué en una escuela en mi país donde todos teníamos más o menos el mismo funcionamiento. Los niños que ya funcionaban un poco diferentes ya eran separados en ese entonces, le decían aulas de recuperación, ¿tá? Pero eso llevaba a que, por ejemplo, las clases fueran todas de una misma manera, porque si el docente veía que todos sus estudiantes, supónganse, ya saben leer, no me tengo que esforzar en ampliar los recursos, en traer otra propuesta que enriquezca o que le habilite a aquel que no sabe leer, igual poder participar, por ejemplo, o igual poder entender lo que les estoy presentando. Y bueno, y obviamente, si el docente no lo presenta, el resto de los niños tampoco lo conocen. Hoy, por ejemplo, así como anécdota les cuento,
Se me viene a la cabeza un niño que tiene una situación de discapacidad motriz muy severa, que concurre a un centro educativo común, que tiene su silla de ruedas motorizada, que no tiene lenguaje, pero que tiene un coeficiente intelectual muy bueno, que entiende y que tiene mucho deseo de aprender. Entonces, fueron sus propios compañeros los que fueron buscando las estrategias para entender, les estoy hablando de un niño de 7 años, para entender lo que Joaquín quería decir, lo que quería transmitir, lo que necesitaba, y fueron ellos los que fueron mediando, inclusive hasta con el docente. Porque quizás lo difícil de la inclusión hoy es entenderlo a nosotros, los adultos. Pero yo les aseguro que ustedes ponen un niño en situación de discapacidad en un aula con otros niños, con pares, y la inclusión se da naturalmente. Los niños no tienen problemas para incluir y los niños buscan las estrategias y los recursos para que todos puedan participar y para poder entender al compañero y para poder darle lugar. Así que obviamente nos favorece a todos tener ese tipo de personas que buscan la forma de poder dar oportunidad a todos. Genera una sociedad mucho más empática, mucho más humana, así que me parece que eso no tiene discusión, nos favorece a todos y ojalá que realmente, yo creo que viene por ahí la clave a que realmente sea una sociedad que sea más unida y que respete a todos. Así es, la convivencia en la diversidad pues ayuda a generar empatía y también ayuda a generar buenos hábitos humanos, que a final de cuentas pues es lo que buscamos. Tenemos la última pregunta, que creo que es un poquito resumen de lo que ya hemos abordado, que ya tú has abordado anteriormente. Jocelyn Marisol Díaz consulta, ¿por qué cree que es importante que todos los niños y jóvenes con discapacidad tengan acceso a la educación? Creo que esta es una pregunta encaminada acerca de algunas de las dificultades que tenemos acá en El Salvador, sobre que muchos niños no son incluidos en las escuelas o que no son aceptados por los diferentes centros educativos, ya sea públicos o privados. Sí, bueno, primero que nada, capaz que decir que no es que yo crea, es un derecho. Entonces, parada desde ese lugar, no tengo que cuestionármelo. Es un derecho a la educación y por lo tanto todos los niños y jóvenes tienen que estar insertos en un centro educativo. Ahora, ¿cómo va a ser ese centro educativo? Claro, es ahí quizás donde hay que poner la mirada, porque no se trata solo de que esté en el centro educativo, sino que reciba una educación que sea de calidad. ¿Y por qué creo que es difícil? Bueno, porque hay todavía... Como yo les mostré muy rápidamente en esa línea de tiempo, recién en la última década se dio todo este proceso de transformación, de empezar a mirar a la persona en situación de derecho. Entonces, estamos hablando de muy pocos años para cambiar drásticamente de mirada. Antes los eliminaba, después los tenía relegados a otro tipo de centros y ahora los tengo en este lugar donde son personas de derecho. Y por lo tanto, eso obviamente se dio en muy poco tiempo a nivel mundial y cambiar esa mirada en algunas personas cuesta. Pero les hablo de muy poco tiempo porque yo tengo 25 años de trabajo, pero cuando yo me recibí de docente, estaba en el paradigma actual, estaba en el paradigma anterior, perdón, estaba en el paradigma médico. O sea, hace 25 años en mi país, nosotros teníamos las escuelas especiales y la mirada puesta sobre la discapacidad. Lo que había que atender era lo que estaba mal, lo que no funcionaba. ¿tá? Ese paradigma que se llama el modelo médico de la educación. Y 25 años después me están diciendo a mí, la misma docente que todavía ejerzo, que tengo que pensar en otro modelo, donde la educación es diferente, donde mis propuestas tienen que ser diferentes, donde no puedo negarme a recibir a mis estudiantes y donde es mi responsabilidad que el estudiante aprenda, tenga la situación que tenga. Entonces, obviamente, ese cambio en 20 años ha sido tan grande que a muchos docentes les cuesta mucho entenderlo, aceptarlo y cumplirlo. ¿tá? Eso primero que nada. Y después, lo otro es que también ha sido así de brusco el cambio a nivel familiar, que las familias entiendan que hoy ya su hijo no es solamente atender o dar respuesta médica
a esa rehabilitación, sino que a su vez, para poder funcionar dentro de una sociedad, no solamente tengo que mejorar su calidad de vida, sino que además tengo que garantizarle que esté inserto en esa sociedad. Entonces, ese camino solamente de insertarlo en la sociedad lo va a hacer la educación, en compañía con la familia, pero lo va a hacer la educación. Entonces, eso también lo tiene que poder procesar las familias. Por eso es importante que las familias se empoderen de este derecho a la educación, ¿tá? Y lo exijan y lo reclamen. En la medida que lo reclamen, las políticas nacionales, las políticas de los países van a tener que empezar a dar respuesta, porque a todos nos ampara ese derecho grande, que es el derecho a la educación. Entonces van a tener que dar respuesta. Y en esa respuesta, bueno, ahí es cuando empiezan a llegar, por ejemplo, las formaciones, los recursos, bueno, pero para eso hay que exigirlo, ¿sí? Y ahí tiene mucho que ver el reclamo de las familias. Excelente. La verdad es que ha sido muy enriquecedor, María Victoria. Ya con eso concluimos el espacio de las preguntas. No me queda más que agradecerte nuevamente a nombre de Teletón El Salvador por este valioso aporte. Y pues tenemos aquí un pequeño detalle para ti, que espero que producción me pueda ayudarme a compartirlo. Un pequeño reconocimiento que tenemos en base a tu valioso aporte hacia la difusión de los derechos de las personas con discapacidad a la población en general a la cual nosotros queremos impactar. No sé si producción me ayuda, por favor, ahí a compartirlo. Ok, listo, ya está ahí en pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos este pequeño detalle para ti. La verdad es que te agradecemos un montón por habernos compartido tu experiencia y la experiencia de Uruguay. Y también agradecemos pues, a cada una de las personas que se conectaron y que estuvieron interactuando de alguna o de otra manera en este en vivo. Así que pues te agradecemos un montón, María Victoria. Esperamos contar contigo más adelante. Sí, Perdón que comprometa así, pero me ha encantado tu intervención y creo que hemos trabajado tan lindo en cuanto a el hecho de Teletón El Salvador y Teletón Uruguay, pues tenemos bastantes realidades similares, así que tenemos mucho que aprender. Me despido con la satisfacción de que hay mucho que trabajar todavía, pero que estamos generando esfuerzos para poder promover ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento hacia la educación que merece la persona con discapacidad. Sí. Y yo, bueno, yo les agradezco muchísimo en nombre también de todo el equipo de Teletón Uruguay. Para nosotros ha sido un placer formar parte. Nos entusiasma todas estas iniciativas que se generan a nivel mundial, de esto de promover, de garantizar, de pelear por el derecho al acceso a todos los derechos de las personas. Y bueno, por supuesto que acepto el desafío, tomo tu invitación y aliento a todas las personas que hoy están conectadas a seguir pensando sobre esto, a poder seguir leyendo, estudiando. Hay autores muy interesantes que han generado revoluciones a nivel del pensamiento en esta mirada. Yo les quiero recomendar a Mel Eiskov, que es un inglés, a Gerardo Echeita, que es un español, Carlos Escliar, que es un argentino, que son todos pedagogos, investigadores que nos muestran con evidencia los beneficios que hay sobre la educación inclusiva. Y bueno, y después contactarse con otras organizaciones civiles que están en la lucha, porque cuantos más seamos, más enriquecida va a estar esta red y más fácil va a ser el poder pensar en que las personas en situación de discapacidad ocupen los lugares que tienen que ocupar, que les corresponde por derecho ocupar. Así que adelante. Así es, juntos hacemos más, así que vamos a seguir aprendiendo, tomamos el reto de continuar con esta labor educativa. Así que con esto cierro el en vivo de este día y los incentivo a continuar revisando todo el material que ya está expuesto en nuestras redes sociales para que así puedan seguir aprendiendo acerca del tema de la educación. Feliz día a todos y nos vemos próximamente.